¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar, reflexión, ahí tenemos el cuadrito atrás, que quiero aclarar, el cuadro parece torcido, pero es un efecto de la cámara, ¿sí? Si yo me pongo de frente, no está torcido. Así que los que tienen el TOC del cuadro torcido, después lo vamos a trabajar en terapia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, ¿sí? Que lo vamos a nombrar muy a la ligera, pero es un tema muy profundo que en algunas personas hasta requiere terapias realmente de años, ¿sí? Es un tema delicado, pero lo vamos a trabajar, lo vamos a tocar de una manera mucho más sutil, superficial entre comillas, aunque también va a haber temas profundos, pero todo depende de cómo yo me lo tome, ¿sí? No es que un tema realmente sea profundo o superficial, eso lo va a hacer nuestra reflexión. Hoy vamos a hablar sobre las tormentas, pero no del cielo, sino internas, ¿sí? Este tema surgió justamente en el video anterior, cuando lo publiqué en la página de Facebook, a través de un comentario surgieron muchas cuestiones y entre ellas estas tormentas, estas revoluciones internas, llevándolo a un punto mucho más profundo, lo que se llama la noche oscura del alma, ¿no? Donde todo parece literalmente oscuro y es muy complejo salir de ahí. Bueno, crisis por todos lados representa cambios, ¿sí? Me fui desde Wikipedia, imagínense, desde Wikipedia hasta la Real Academia Española. Así que crisis representa cambio profundo. Es una palabra que viene del griego, ¿sí? Entonces, cuando uno dice crisis, realmente lo toma como algo negativo. Por eso todo depende desde qué lugar yo me tome ese tema o experimente ese tema. Porque algo que para mí tal vez me parece divertido, a otra persona le puede parecer ofensivo. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, por eso yo digo, tal vez acá se me cae el vaso porque moví la mesa sin querer y tal vez otra persona se pone a reírse y yo me pongo a llorar. Entonces, no importa lo que esté pasando ahí afuera, importa lo que está pasando adentro, con qué está conectada esa acción. Con qué... ¿Se acuerdan del video que hicimos sobre los espejos? Que ahí se habló muy bien sobre el tema. Estaría bueno que el que no lo vio, que lo pueda ver. Entonces, importa en realidad lo que me transmite eso, no importa en realidad lo que esté pasando físicamente ahí afuera. Entonces, bueno, cada uno va a experimentar esta crisis de una u otra forma, pero quiero que tengan en la mente y que poco a poco lo vayan integrando, que crisis representa cambios. Por eso hoy me vestí de violeta, ¿sí? Recuerdan que el violeta representa transmutación, representa transformar lo denso en sutil, ¿sí? Representa ese cambio profundo, esa transformación. Quiero que esto lo tengan muy en cuenta porque experimentar una crisis es muy positivo, aunque la pasemos muy mal y como dije antes, hay personas que tal vez les lleve años de terapia enfrentar una crisis. Pero esto depende más de uno. Yo básicamente las crisis que he pasado en mi vida fueron más existenciales. ¿Sí? Y créanme que entiendo a las personas que tal vez están pasando por alguna crisis. Son muy dolorosas, rompen todo adentro nuestro. A mí generalmente todo esto me llevaba a crisis existenciales cuando tal vez escuchaba a una persona que seguía y yo iba aprendiendo sobre un tema y de repente saltaba otra persona que también comenzaba a seguirlo pero se contradecía completamente y me hacía reflexionar y me despertaba esa parte interna de reflexión y poco a poco me daba cuenta que la primera persona a la que seguía tal vez ya no resonaba tanto conmigo. Pero hoy lo puedo ver así. Antes lo veía como, no, le está mintiendo la gente, es mala persona. Y no, bueno, lamentablemente sí. Hay ciertas personas
que aprovechan sus conocimientos o su riqueza al momento de transmitir para mentir y manipular, ¿sí? Y lamentablemente hay, y algunos son muy, muy conocidos. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. La gran mayoría, ¿sí? Como para inventar un promedio, el 90%, no, cada uno sigue como yo, con mis videos. Tal vez dentro de 5 años me dé cuenta que hay algo de todo lo que dije que ya no pienso igual, ya no siento lo mismo y lo voy a corregir, no tengo ningún problema. Voy a decir, antes pensaba así, ahora pienso así, y punto. Entonces, las crisis que yo he pasado es que durante muchísimos años yo he enseñado distintas técnicas, yo he enseñado distintos conceptos, que después con el tiempo me daba cuenta que ya no pensaba igual. Entonces ahí me comenzaba con una culpa interna de que tal vez había volcado ese conocimiento a muchísima gente en un montón de lugares y tal vez hoy no resonaba con eso mismo. Entonces, ¿a dónde llevé a la gente? Pero eso es ridículo pensarlo de esa forma. Porque yo cada vez, y esto lo explico desde una superación interna, pero antiguamente no la tenía. Entonces, yo cada vez que enseñé algo o transmití algo, lo hice desde un amor muy profundo. Entonces ya eso es muy positivo. Ahí se genera como una hibridación entre lo que estoy dando como concepto más lo que estoy transmitiendo junto a ese concepto, ¿sí? En realidad el concepto toma como transporte a eso que estoy transmitiendo, que en ese caso era amor, ¿sí? De querer que el otro también sepa y compartir lo que yo sabía. Y básicamente la otra persona, como en este momento quien me está escuchando, tenemos una frecuencia similar, ¿sí? Tenemos una conciencia similar. Por más que algunos piensen, este no sabe nada, o es un genio, cualquiera de los dos está escuchando en este momento y por algo es frecuencias similares, punto, ¿sí? Obviamente, cuanto más me separe, sea de abajo o sea de arriba, bueno, poco a poco tal vez me dejen de ver, ¿sí? Pero frecuencias similares. Entonces, ¿por qué sentirme culpable si algo no lo hice sabiendo que tal vez ese concepto no era el mejor, que en ese momento pensaba que sí? Como en este momento estoy dando lo mejor de mí, ¿sí? Y como dije antes, tal vez dentro de 2 o 3 o 5 años me dé cuenta que ese concepto lo he corregido porque me he dado cuenta a través de un descubrimiento tanto interno como externo que ya eso no tiene tanta vigencia y hay algo mejor y lo voy a transmitir con todo el amor del mundo como siempre. Pero esto no es responsabilidad mía en este caso, sino es responsabilidad de cada uno de escuchar una información, digerirla y desecharla, que no voy a dar tantos detalles, o aceptarla, ¿sí? E integrarla. Y ahí está en la evolución de cada uno. Por eso no importa si tenemos a Harry Potter enfrente, simplemente tengamos conciencia de que somos todos seres humanos y tal vez lo que a mí me hace bien, a otro no, ¿sí? Pero si estamos escuchándonos es porque tenemos una frecuencia similar en este momento. Entonces también comprender un montón de cosas. Pero esas crisis a mí me han llevado muy para abajo, a momentos de depresión realmente. Pues yo soy muy responsable con mi trabajo, con mis cosas, con toda mi dedicación. Y en ese momento no tenía la conciencia que hoy tengo. Entonces me sentía muy culpable, sentía temor, quería abandonar todo. Yo todo este camino, yo creo que lo he dejado 3 veces, ¿sí? Y bueno, después me conquista de vuelta. En realidad entiendo que no está afuera, sino que es algo que llevo dentro, es mi naturaleza, no puedo dejarlo. Y la verdad que estoy enamorado de lo que hago. Y eso me ha llevado siempre a una evolución, creo, porque he comenzado de una forma y hoy estoy completamente de otra. Y creo que voy hacia ese lugar, aprendiendo en cada paso, ¿sí? Yendo más hacia la humildad, yendo más a poder escuchar y observar más de lo que uno habla. Porque yo hablo mucho en los videos, yo después en la vida cotidiana no hablo mucho. Soy más de observar, a mí me gusta mucho
aprender a través de... Yo a veces me pongo en el balcón y observo a la gente, cómo camina, cómo se expresa, cómo habla, cómo se miran. Yo aprendo un montón de eso. Entonces, yo creo que, no, a ver, cada uno es distinto, lógico. No es que todos tienen que hacer eso, no, cada uno es distinto. Pero mi naturaleza es más así. Entonces, esa misma naturaleza, poco a poco, paso a paso, me ayudó a comenzar a observarme. Y creo que ese sí es una clave general, la observación interna. Entonces, esas crisis, esas tormentas eléctricas con vientos de huracanes, maremotos y meteoritos, todo, en realidad lo que estaban haciendo era destruir, era romper una estructura interna. Y cuanto más sufrimiento hay, es porque hay más resistencias al cambio. Básicamente, si yo me estaba enojando, porque por lo menos en mi vida primero era enojo, era porque me estaba resonando eso que estaba escuchando, que iba en contra de mis creencias. Porque si yo estoy completamente seguro de lo que soy, yo puedo escuchar lo contrario fuera, que no me pasa nada, lo acepto, está bien, es tu vida, y cada uno sigue caminando por su camino. Si no se puede compartir nada, cada uno sigue caminando y punto. Pero si me enojo al escuchar algo, es porque algo ahí hay que seguir trabajando, ¿sí? Porque algo resuena y no quiero que resuene, o porque está despertando algo en mí, que bueno, que me lo tengo que ver claramente, como un espejo, ¿sí? Acuérdense las guitarras, ¿no? En el video de los espejos, como cuando yo sueno la nota do acá, esta comienza a vibrar sola. Entonces, algo que sucede ahí afuera o algo que estoy escuchando, si resuena dentro, es porque también está dentro mío y me lo tengo que trabajar. Eso no quiere decir que tenga razón o no lo que estoy escuchando, pero hay algo que me tengo que trabajar. Cuando yo siento neutralidad ante algo es porque no me tengo que trabajar nada. Y eso es así. Pero cuando algo se mueve, hay que trabajarse algo, hay que observarse qué está pasando dentro. Entonces, esto me ha llevado a comprender, por lo menos en mí, que primero estaba el enojo, después estaba la tristeza, después estaba la desolación, después estaba la depresión. Y todo esto estaba generando cambios adentro mío. Porque en realidad llegué a la conclusión que las tormentas nos preparan para seguir caminando hacia ese lugar donde tenemos que ir. ¿A qué voy con todo esto? No sé si es que tenemos que ir, sino que algo internamente nos estaba llevando a eso. Después con el tiempo nos daremos cuenta si fue correcto o no. Pero es como venimos por acá y la tormenta me prepara para subir estos 2 escalones y seguir por acá. Ojo, si la supero, porque si no la supero hasta puedo bajar. Todo esto es gráficamente, ¿sí? No existe en realidad, pero es simbólicamente para que se entienda, ¿sí? Yo vengo por acá y la tormenta me puede bajar o subir, pero la intención de la tormenta es subir, prepararme a ese otro camino, prepararme a ese otro camino a nivel de frecuencia, porque me está rompiendo por dentro creencias viejas para adquirir creencias nuevas. Por eso, cuanto más resistencia tenga a este cambio, más voy a sufrir. Porque yo veo, por ejemplo, mi país, Argentina, y es un país que vive en crisis. Vive en crisis. Vivimos en crisis. Pero para que una crisis se extienda tanto, es porque sus habitantes son muy cabeza duras. No quieren cambiar. Se resisten completamente al cambio. Entonces, seguimos defendiendo aquello que tal vez no nos hace bien. Y por eso estamos en crisis constante, porque hay un choque constante de creencias viejas con las nuevas. No aceptar un cambio, ¿sí? Y acá no estoy hablando de nada político, con todo, sino de la evolución de una sociedad.
Cuanto más crisis, más cambio, más probabilidad de cambio va a haber. Por eso las revoluciones, la revolución que comienza interno y llega a un punto que se contagia y se hace algo externo. Entonces, crisis, tormenta, maremotos internos, en realidad nos llevan a un cambio profundo. Y la podemos pasar muy mal, pero después nos damos cuenta, cuando miramos para atrás, después de pasar por ahí, que tal vez estamos más maduros, somos más sabios, estamos más livianos, tenemos otra perspectiva de la vida, siempre y cuando hayamos pasado la tormenta. Pero algunos pueden vivir años o toda una vida en la tormenta. Pero eso no depende de la tormenta, depende de nosotros, porque la tormenta no está afuera, la tormenta está dentro. Y si la tormenta está dentro es porque nosotros somos más grandes que la tormenta. Más allá de lo que significa realmente la tormenta, yo estoy diciendo lo que en mi vida significó y significa. Quiero que se queden con esa parte, que la tormenta es interna. Y básicamente la tormenta nos está ayudando a cambiar. Yo cada vez que ahora estoy viviendo una tormenta, que cada vez puede durar menos, antes me duraba meses, después me duraba semanas, después días, después horas. Y hoy una tormenta lo estoy tirando a que me dure minutos. Pero eso va acorde a mi reflexión interna. Eso va acorde a mi sabiduría interna, de poder ver esto, de poder observar y no ser parte de ese conflicto, sino observar el conflicto. Porque si yo me monto en el personaje y me mezclo con esa emoción obviamente me pierdo, es muy difícil. Muchas veces se necesita ayuda para salir de ahí. Pero si yo en ese momento puedo despegarme del personaje y observarme como desde afuera, como si estuviese viendo una película o una foto, observarme en la tormenta, ahí puedo comprender muchas cosas, porque emocionalmente me puedo separar. Entonces me mantengo neutral ante eso. Y esto va a ser fácil o difícil dependiendo de cada uno. Pero no es que si hoy me parece difícil, toda la vida me parece difícil, porque eso significa que no viste los videos anteriores. Nos podemos transformar en cada segundo, en cada paso que damos. Y esto es fundamental. Por eso yo he dedicado gran parte de mi vida, hoy tengo 32 años, tampoco es mucho para mucha gente. Para algún adolescente puede ser, dice, todavía me falta un montón. Pero bueno, he dedicado gran parte de mi vida hasta el momento en el desarrollo personal, porque yo he pasado muchas crisis. Y por suerte, sí, me han formado esas crisis. Porque como dije antes, cada crisis que ahora puedo pasar, la puedo mirar realmente por lo que es. Estoy experimentando una crisis, genial, me estoy preparando para algo más grande. Y obviamente tengo un duelo, porque la crisis me lleva a soltar algo. Por eso tanta resistencia interna que tenemos. Porque la crisis me obliga a soltar algo de mi pasado, a soltar una creencia, a soltar algo que me mantenía firme, seguro. La tormenta me saca de la zona de confort, por eso tanto sufrimiento tenemos cuando pasamos una crisis interna. Porque me saca de una zona de confort. Y no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, porque tal vez yo puedo llevar un, entre comillas, buen camino, que eso lo vemos nosotros, pero desde otra conciencia no existe lo bueno y lo malo. Yo puedo llevar un buen camino y ser convencido para irme hacia un lugar que no me es favorable y voy a experimentar una crisis, lógico, porque todo cambio vibratorio me va a llevar a una crisis. Y tal vez me pueda llevar días o meses de esa crisis y tomar la decisión de tomar el otro camino que tal vez algún día experimente otra crisis para volver al camino anterior.
Por eso algunos dicen, el tiempo no existe, no pasa nada. Sí, sí, pero acá sí existe, ¿eh? En otras dimensiones no, donde también estamos. Pero acá, que también estamos, en este momento, existe el tiempo. Y ahí estamos perdiendo mucho tiempo. Pero, si pasamos por ahí, te doy el dedo para arriba, porque significa que aprendiste algo. Y la intención es esa. Una persona puede estar vidas enteras repitiendo lo mismo. ¿Y qué importa si acá nos llevó 10 años? Al final lo aprendimos. Nunca más lo vamos a repetir, porque cada vez que estemos cerca de eso, como un radar interno, se va a aprender algo y va a decir, por ahí no, mira que ya lo experimentaste, ya sabes. Bueno, pero toda crisis me lleva a un crecimiento. Sea que desde mi mente lo vea como algo negativo o algo positivo, me lleva al final a un crecimiento. Por eso las crisis son muy positivas, porque llevan al ser humano a un crecimiento, a una evolución, a mayor sabiduría, conciencia. Imagínense todas las crisis que estamos pasando, pero lo podemos ver como golpes duros o los podemos ver como, bueno, según mi conciencia la voy a pasar más o menos para un lado, más o menos para el otro, pero lo voy a poder ver como una oportunidad de cambio. Como estoy experimentando esto, es porque estoy cambiando. Y tengo que observar de qué me estoy resistiendo a soltar. Porque cuanto más me aferre a eso, y tal vez más sufra. Entonces tengo que observar y aclararme internamente, como en el video anterior estuvimos hablando, aclararme internamente si realmente se justifica soltar eso o no. Porque acá no hay decisión buena o mala. Cada uno lo sabrá en base a su vida, lógico. Pero al final es toda una experiencia. Que eso, si lo aprendemos, no lo repetimos más. Entonces, ¿realmente se justifica soltar esto? ¿O de la manera que yo creo que tengo que soltarlo? ¿Está bien? ¿O puedo soltarlo también de otra forma? ¿O realmente lo tengo que soltar para lograr aquello que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Y comienzo a sentirme, no escucho tanto esto, porque si estamos en crisis, el peor enemigo está acá arriba. Hay que escuchar esto. Esto hay que escucharlo cuando ya todo está encajado, porque es un aliado en realidad. Pero es como tu mejor amigo. Y tu mejor amigo se puede equivocar, ¿sí? O te puede aconsejar algo en base a sus creencias. Bueno, esto es igual. Nosotros somos la conciencia, vamos más profundo. Ahí está la sabiduría interna. Ahí está ese maestro interno que somos nosotros, no es algo externo. Hay gente que dice, pedile a tu maestro interno. No es Jorgito aparte, no, somos nosotros, en otro plano de conciencia. Este físico es una extensión de ese maestro interno, somos nosotros. Es como que el dedo piense que la muñeca es otra persona. No, es otro ser. No, es una extensión del mismo ser. Así que escuchar esa voz interna. A mí me gusta más eso, escuchar la voz interna, porque el maestro interno se confunde. Escuchar esa voz interna profunda, pero eso se escucha con mucha tranquilidad y paz interno. Y eso se logra por conciencia o por inconsciencia. ¿A qué voy con esto? Por conciencia, por lo que ya sabemos, sabiduría interna, entender, comprender, caminar el camino de otra forma, o por inconsciencia, cuando ya no das más y ya no hay tanto ruido interno de acá arriba. Ahí escuchás. Cuando ya no das más. Cuando ya estás rendido completamente, rendida completamente. Ahí escuchás. Ahí, pum, algo pasa. Bueno, no sé si escuchás, pero por lo menos tenés la posibilidad de hacerlo. Y cuando digo escuchar, hablo de esa sensación interna. Entonces, cambiamos por conciencia o por inconsciencia. Por conciencia porque comprendo todo esto, me doy cuenta y aprovecho este paréntesis en mi vida para perfilar las velas de mi barco, de mi bote distinta. O por inconsciencia, cuando ya no me queda otra y tengo que cambiar. Pero al final todos cambiamos, ¿eh? Depende solo de nosotros. Depende solo de nosotros. Pero recuerden, cuanto más resistencia tenga,
tal vez más puedas sufrir. Y no es fácil. Y acá no traigo soluciones, solamente comparto mi experiencia. Si puedo dar alguna solución es ser pacientes, valorarnos, respetarnos, reconocernos y amarnos un poco más. Porque desde ese lugar voy a poder ser más flexible. Desde ese lugar voy a poder sentirme un poco mejor. Y si comienzo a ser mi mejor compañero de camino, yo mismo, si comienzo a sentir que en mí está el mejor lugar para vivir, bueno, las crisis que las vamos a seguir pasando, tal vez las podamos sentir distintas. Tal vez ni siquiera notemos que es una crisis lo que estamos pasando. Porque va a ser algo más flexible, va a ser algo más fluido. Y bueno, y esto puede llevar un día de práctica o toda una vida. ¿Qué importa el tiempo? Lo importante es caminar por ahí, no dar un paso y retroceder 10 por creencias. Ahí aparece el choque. Y si sigo por ahí aparece la crisis. Pero si comienzo a respetarme, si comienzo a reírme de cuánto estoy sufriendo, créanme que el dolor baja un poquito. Y eso les puede dar un poquito más de fuerza. Y eso le puede dar un poquito más de apertura. Y esa pequeña apertura le puede dar un respiro más profundo. Y es una reflexión más profunda. Y es una visión más profunda. Y es un cambio más profundo, rápido. Y bueno. ¿Algo más para decir? Se pone tímida. Cuando apago, me habla. Bueno, les deseo lo mejor. Y nos veremos pronto, ¿sí? La semana próxima para un nuevo tema, ¿sí? Que este surgió en un comentario, así que está bueno compartir, que a veces no logro estar al día con los comentarios, pero bueno, siempre que puedo estoy, ¿sí? Mi frase, tarde pero seguro. Y bueno, les deseo unas muy felices crisis, con mucha conciencia, porque las vamos a tener. ¿Saben quién no tiene crisis? Aquel que no hace nada y se queda inmóvil en un lugar y punto. Y dudo que no tenga crisis también. Quien camina para adelante va a tener un montón de crisis. Acepten esas crisis, porque quiere decir que nos están preparando para algo más grande. Porque están rompiendo todo adentro. Nos están ayudando a decir, cuanto más rompamos, cuanto más cambiemos, cuanto más modifiquemos, nuestra frecuencia más se moviliza. Y generalmente hacia este lugar que estamos hablando aumenta. Nuestra energía es mayor, más firme. Y eso hace que podamos ver la vida desde otro lugar. Bueno, todo lo mejor y muchos éxitos. Chao, chao.